noches, mis amados hermanos, alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque Él nos permite estar cerca de Él, nos permite clamarle en todo momento y Él está pendiente de nosotros. Él es Dios, Él es grande, Él es maravilloso y majestuoso y nos ama a todos y cada uno de nosotros con un amor especial. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 12 en esta noche. Así que veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor, Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vemos aquí una narración impactante, triste, complicada, pero en la que también vemos la gloria de Dios. La iglesia seguía creciendo y los judíos seguían, un grupo de judíos, más que todos los líderes, seguían molestos con el grupo
de hombres y de mujeres que proclamaban que Jesucristo era el Mesías. Y nos dice la palabra que en aquel tiempo el rey Herodes, él se llevó a algunos de estos hombres que seguían a Cristo y para golpearlos, pero terminó matando a Jacobo. Y eso, en lugar de causar problema, de causar molestia entre los judíos, causó alegría. Les gustó, les agradó. Y entonces él, para congraciarse más con ellos, pues también apresó a Pedro. Sin embargo, vemos nosotros aquí cómo Dios protege a Pedro. Definitivamente el propósito de Dios en Jacobo se había cumplido ya. Y por eso fue que Dios permitió que él fuera muerto. Dios sabía qué era lo que estaba haciendo. Y la situación quedó muy difícil para el pueblo cristiano porque estaban siendo lastimados y incluso muertos. Ya había muerto Esteban, ahora muere Jacobo, y la situación se había puesto muy difícil. Se llevan también a Pedro a la cárcel. Qué complicado, Dios no sabía qué iba a pasar, pero Dios sí. De repente nosotros vemos las situaciones muy difíciles, pero tenemos que confiar. La palabra dice: confiad, yo he vencido al mundo. Esas son palabras de Jesucristo. Y debemos confiar, porque Él venció. Y la situación sí estaba complicada, no era sencilla. Y estaba su hermano ahí muerto. Y su otro hermano estaba preso. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Así que pasa algo sobrenatural con Pedro, lo ponen con una guardia excesiva, con 16 hombres guardándolo, y lo pusieron hasta lo más profundo y con cadenas, y llega un ángel de Dios y lo despierta y lo levanta. Lo más seguro es que también lo habían azotado. Lo levanta y le dice: sígueme. Y Pedro lo sigue. Pero nos dice la palabra que Pedro pensaba que lo estaba soñando, que estaba viendo una visión. No se había dado cuenta que era cierto, porque él pasó como que no fuera humano entre las puertas y entre los guardias. Nadie lo vio y pudo pasar las puertas sin ningún problema. Y la puerta de la ciudad, dice la palabra, que se abrió sola. Me impacta cuando nosotros vemos esa gloria de Dios. La puerta no es creación de Dios, es creación del hombre. La creación de Dios responde a la voz de su creador, pero la creación del hombre también responde a la voz del creador del hombre, porque Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Así que Él hace que la puerta se abra sin que nadie la toque. Dice que la puerta de sí sola se abrió. No hay imposibles para Dios. Y entonces entran a la ciudad, el ángel se desaparece y Pedro reacciona y se da cuenta que es cierto que Dios lo libró de la cárcel. Y va a la casa donde estaban reunidos y empieza a llamar a la puerta. Y la joven que sale a abrir, a ver quién era, al verlo ella se emocionó o se asustó. No sabemos qué fue la sensación que ella sintió, porque sabía que estaba preso. Acababan de matar a Jacobo. Entonces la situación era difícil. Y ella entra corriendo a decir: es Pedro. Y la reacción de todos es: estás loca. Si mataron a Jacobo, lo más seguro es que también a Pedro. Pero es que para Dios no hay nada imposible. Y ella les dice: sí, es Él. Y entonces ellos dicen: tal vez es su ángel. Sin embargo, cuando van a abrir la puerta, se dan cuenta que era cierto. Se dan cuenta que era cierto, que Dios se había glorificado en este hombre. Faltaba mucho por hacer para que Pedro cumpliera el propósito que Dios tenía para él en su vida. Y por eso Dios lo libra a él y no libró a Jacobo. Porque para Jacobo había llegado su momento. Había cumplido Dios su propósito en su vida. Para Pedro no. Bien, más adelante le iba a corresponder a él. Pero en este momento todavía le faltaba a él para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Y además era una excelente forma en que Dios se podía glorificar. Posteriormente vemos incluso la situación y lo que pasa con Herodes. Pero nosotros vamos a resaltar aquí la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada en este hombre.
en este siervo de Dios. Podemos decir nosotros que la iglesia de Cristo fue regada con la sangre de Cristo y también con la sangre de los apóstoles, porque muchos murieron, pero ellos estaban dispuestos, porque ellos sabían que por lo que estaban luchando, por la verdad que ellos perseguían, era mucho mayor que ellos mismos incluso, era mucho mayor que su vida. Y eso fue precisamente lo que abonó la iglesia y lo que permitió que la iglesia empezara a crecer y a crecer y a crecer, de tal manera que a la fecha la iglesia de Cristo está potente, la iglesia de Cristo está fuerte, porque la cabeza es Cristo y por eso es que se mantiene firme. Y damos gloria a Dios por esa maravilla, damos gracias a Dios por su amor, por su cuidado y por su verdad. Bien, vamos a platicar con el Señor, vamos a orar y vamos a darle gracias por su inmenso amor, por su misericordia, por estos hombres valerosos y también a ponernos en disposición nosotros para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida y la honra y la gloria sean siempre para Dios. Dios los bendiga.